estamos listos. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, Ya, profe. Sí, profe. gracias. Pues vamos a iniciar. Les había comentado que esta semana iniciamos ya nuestro trabajo formalmente con ArchiCAD, y ArchiCAD es un programa que hoy pertenece a la categoría de modelado de información para la construcción o modelado de información para la edificación. Este sería el significado de su acrónimo en inglés BIM, Building Information Modeling. Y como ya habíamos visto en los videos anteriores, en el caso de flujo de trabajo, que es lo que vamos a trabajar la siguiente semana, por cierto, habíamos visto que en la interfaz de usuario hay varias opciones que tienen que ver justamente con la planificación del proceso de diseño, y además también considerar en este caso la edificación o la ejecución. Ahora, esto es importante porque hay que recordar que cuando trabajemos con ArchiCAD, lo que vamos a construir es un modelo virtual, y a partir de aquí es necesario que reflexionemos acerca de todos los procesos o de todos los pasos que son necesarios para poder tanto diseñar el proyecto como poderlo ejecutar. Ahora, este librito que les estoy presentando es el manual de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda, con el cual nos vamos a auxiliar cuando estemos trabajando con todas las opciones de ArchiCAD. ¿Por qué razón? Bueno, primero, lo que necesitamos tener claro desde un inicio son todas las etapas que conllevan la construcción de todos los elementos que forman parte del objeto arquitectónico. Y este librito pues nos va excelente. No sé si hayan revisado este libro con anterioridad, pero esta es, si no me equivoco, la segunda edición del libro, y se publicó a partir del terrible sismo que tuvimos hace algunos años, con objeto de que las personas en México que tuvieran necesidad de reconstruir o reparar los daños de su vivienda, pues como sabemos, pues no había dinero suficiente que alcanzara, y menos para solventar este tipo de situaciones. Entonces CEMEX junto con la UNAM se dieron a la tarea de revisar y actualizar este libro y generaron esta segunda edición. Le comentaba a sus compañeros que este libro yo lo leí hace muchísimos años, justamente cuando iniciaba en los primeros semestres de la carrera. Mi papá lo tenía ya desde hace mucho tiempo y me sirvió de mucho porque pues logré entender muchos de los elementos arquitectónicos que luego representábamos en planta. Esto nos permite verlo de mayor claridad. Ahora, en este librito lo que vamos a encontrar, vamos a ampliar un poquito aquí la pantalla, es que nos presenta en una primera instancia, en la hoja de presentación, la colaboración que tuvieron estas dos instituciones de gran prestigio. Por un lado la Universidad Nacional Autónoma de México, y por el otro lado también la empresa de CEMEX. Entonces desde aquí lo que vamos a trabajar nosotros es darle toda una revisada al libro, y la tarea que van a tener para la siguiente semana es de manera rápida revisar todo el libro, pero repito, de una manera rápida. Y para la siguiente semana lo que les voy a pedir es que ya hayan revisado del número 1 al número 4 para que podamos trabajar con la unidad de flujo de trabajo, ya que es necesario que vayamos configurando todos los elementos. Ahora, aquí también vamos a encontrar lo que necesitamos considerar en nuestro flujo de trabajo. Al iniciar con ArchiCAD, empezaríamos vinculando el contenido de este libro en el capítulo de introducción para reflexionar acerca de cuáles son los procesos que requerimos antes de diseñar. Y esto tiene que ver con la recopilación de información y todo el análisis para que nosotros tengamos claro qué es lo que nuestro cliente nos está pidiendo, que en este caso pues sería cualquier tipo de proyecto arquitectónico, objeto arquitectónico, pero de manera importante, cuáles son las variables que intervienen en este. Pudiera ser tanto el contexto como el entorno. Entonces, en la recopilación de información sí debemos ser sumamente objetivos para poder tener claro, además de lo que quiere nuestro cliente, cuáles son las condiciones o cuáles son las determinantes que están involucradas dentro del proyecto. No únicamente se trataría de ver las condicionantes físicas, y repito, es necesario incluso comprender las condiciones del entorno, aquellas cuestiones de tipo social, económico, político que están alrededor, para que desde acá podamos establecer el conjunto de procesos que tengamos que realizar. Una vez que tengamos claro esto, quizá ya podríamos empezar
con la ejecución, siempre y cuando pues obviamente ya tengamos aquí el proyecto. Pero aquí, como pueden ver en esta segunda imagen, se hace referencia también a que es necesario comprender cuál es el contexto, y en este caso el contexto normativo, porque muchas veces el sitio únicamente lo reconocemos en una ligera observación. Pudiera ser que hay cosas que quedan de lado y que van a afectar más adelante el proyecto y pues obviamente la economía y el bienestar de nuestros clientes. ¿Qué sería necesario que tuviéramos que considerar en esta parte? Me voy a enfocar al análisis normativo, ya que desde aquí se van a dictar muchos de los requisitos que tendríamos que cumplir. Recuerden que en nuestro país como nación-estado o estado-nación, justamente el objeto de la ley es lograr el bienestar de los ciudadanos en una sana convivencia. Entonces, en el caso de los terrenos, vamos a encontrar que van a estar sujetos, además del marco normativo, a un conjunto de situaciones que incluso pueden prever el desarrollo social en un futuro. Por ejemplo, existen los planes de desarrollo que se ejecutan desde el Poder Ejecutivo en el ámbito federal, estatal y municipal, y esto es importante que lo conozcamos porque pueden jugar un papel importante, repito, en las condiciones del terreno. De estos planes de desarrollo pues también se derivan políticas, y además de esas políticas pues vamos a ver que incluso muchas de las dependencias de gobierno pues se encuentran trabajando en distintos planes y proyectos que pueden afectar, repito, nuestro terreno. ¿Qué pudiera pasar acá? Bueno, desde la parte legal, cuando nosotros empezamos a desarrollar ese análisis de la información y cuando vemos toda la documentación del sitio, podríamos hacer un análisis desde la escritura pública o de la escritura de propiedad, como quieran definirlo o llamarlo. Pero además de eso, es necesario que contemos de primera mano con el alineamiento y número oficial. Este primer documento va a estar relacionado con la escritura pública justamente porque es lo que le va a dar la identidad al terreno respecto a su identificación y también a su delimitación, que es lo que vamos a encontrar en la escritura pública en común junto con el alineamiento y número oficial. Básicamente la ubicación, esa delimitación geográfica donde se van a enumerar medidas, colindancias y también en una referencia cómo pudiéramos localizar el terreno, por ejemplo, el nombre de la calle, el número en el que se encuentra, la colonia, el código postal. Y ya de manera más contemporánea, muchos de los ayuntamientos en nuestro país están expidiendo alineamientos y número oficial con referencias a los puntos que limitan el terreno. Y estos puntos, pues hoy los reconocemos como puntos geográficos con coordenadas UTM, justamente para tener una perfecta localización de este terreno. Una vez que tenemos el alineamiento y número oficial, ahí podemos ver incluso cuáles son las condiciones del terreno que nos permiten el desarrollo, y esto va a estar vinculado, por ejemplo, a los planes de desarrollo urbano o a los programas. De aquí una de las más famosas cartas sería lo que definimos como la carta urbana, donde se establecen los usos de suelo, y van a encontrar que aquí hay varios documentos o varios procesos que van ligados, ¿no? Entonces desde aquí también, dependiendo de cómo se generen estos planes de desarrollo urbano o programas, el alineamiento pudiera presentar algún tipo de restricción que vamos a definir primero como zona de restricción y la otra sería como zona de afectación. En el primer caso podemos poner un ejemplo de que cuando se expide este documento vamos a encontrar que en la poligonal del terreno se le suma una línea que puede ser gruesa, puede ser punteada, y ahí nos puede indicar que hay una restricción de uso. Para poner un ejemplo más claro, imagínate, dentro de todo tu terreno está cercano a un río. Entonces ahí te van a marcar con una línea justamente para que tú no vayas a construir o excederte de ese límite, ya que esto también considera un límite de protección en el caso de que se presenten lluvias bastante fuertes y que esto genere algún desborde de este río. En el segundo caso, cuando hablamos de la afectación, que va a ser otra línea que se va a marcar en este polígono de tu alineamiento, podríamos citar el ejemplo de que a largo plazo, en algún plan o programa de desarrollo urbano, se tiene contemplada la ampliación de una avenida.
¿no? Entonces, originalmente vemos que es una calle, pero a largo plazo se considera que va a tener más carriles y también te van a marcar justamente con esa línea el crecimiento que puede ser a corto, mediano, largo plazo y que tienes que respetar, ya que en algún momento se va a aplicar la ley de expropiación y en caso de que construyas pues vas a tener un conflicto ahí de tipo legal, precisamente porque no respetaste esa restricción, ese señalamiento que el propio Estado te está dando a conocer. ¿Cuál sería el problema? Punto número 1, si tramitaste el alineamiento y número oficial y no respetaste esa línea de afectación, pues cuando te caigan los inspectores te van a hacer la observación, te van a levantar una multa, te van a clausurar la obra, vas a tener que generar todo ese tipo de arreglos con la autoridad y proceder a la demolición. En caso de que no lo hicieras y la autoridad no se dé cuenta, pues quizá no pase nada en el corto o mediano plazo, pero cuando se ejecute este proceso de desarrollo, finalmente cuando se aplique la ley de expropiación y todos los procesos que tenga que ejecutar el Estado, pues van a encontrar que hay construcción y cuando lleguen pues van a demoler. Quizá el particular, como ya lo comentamos, pudiera tener su derecho a ejecutar un amparo, que en ese momento es posible que sí se lo den, pero pues obviamente tras la revisión y el proceso judicial y nuevamente para la revisión del amparo, pues lo va a terminar perdiendo. Y por el otro lado, en el caso judicial que va a estar llevando en contra del Estado por lo que corresponde a la ley de expropiación, pues obviamente pues va a perder todo derecho para exigir que le sea pagada toda la obra que en este caso esté considerada en la demolición. Además de que en este caso pues el municipio va también a pedir que le sean pagados obviamente los daños que se generaron, pudiera ser tiempo, el pago de maquinaria, el pago de la demolición y obviamente esto es en contra del propietario y es una situación que originó el propio propietario. Entonces si nos damos cuenta, el revisar el contexto normativo, ¿sí? Es el contexto, es importante justamente para no tener problemas en un futuro y esto tiene pues múltiples razones, precisamente para que nosotros estemos seguros de que lo que vamos a desarrollar como proyecto se pueda ejecutar y el cliente tenga un beneficio en el corto, mediano y largo plazo y obviamente no tenga problemas. También a partir de acá podríamos nosotros hacer esa referencia de que analizar el contexto es, repito, tener plenamente conciencia de cuáles son esas variables o factores que van a estar presentes en el sitio y cómo juegan estas variables a corto, mediano, largo plazo. No confundan contexto con entorno, porque nosotros solemos primariamente centrar en el análisis del entorno, que es el hábitat, ¿no? El entorno natural, y quizá lo que nosotros siempre analizamos de primera mano, pues es la topografía, vientos dominantes, asoleamiento, vegetación, condiciones climáticas, etcétera. Eso también lo tenemos que hacer, porque son las variables que juegan justamente como determinantes en el tipo de diseño que nosotros vamos a generar. Pero a veces dejamos de lado lo que he comentado que se define como el contexto. Bueno, y es importante también entender que estas son variables que están relacionadas con el proyecto. Después de aquí, ya podríamos nosotros definir cómo empezar. Y primero yo citaría a diseñar. En esta primera etapa analizaríamos toda la información, qué es lo que necesita el cliente, cuál es su presupuesto, cuáles son sus expectativas, cuáles son las condicionantes del entorno, del contexto, y con toda esta información ya podemos nosotros iniciar con el proceso del diseño. Podemos empezar a bocetar, a generar nuestro anteproyecto. Pero antes de llegar a la siguiente fase, que en este caso aparece aquí como el número 1, que sería el arreglo del terreno, también es necesario que en esa recopilación de información tengamos toda la información y nos aseguremos que no falte nada. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Porque aquí ya vemos que se está iniciando con el arreglo del terreno. Pues todavía hay más cosas que necesitamos estudiar. ¿Cuáles son? Bueno, en primera instancia, si retomamos el estudio del entorno, lo primero que deberíamos hacer sería tener claro cuáles son las condiciones topográficas, ¿verdad?
Además, ya tenemos un alineamiento, un número oficial, tenemos escrituras, pero también estaría genial que tuviéramos esta información complementaria como es el caso de un plano topográfico. ¿Por qué el plano topográfico? Porque a partir de este primer documento podemos estar seguros que lo que dice la escritura es justamente lo que tenemos en la realidad. ¿Por qué? Es importante mencionar nuevamente esto, porque cuando tenemos a un profesionista que nos ayuda en este sentido, vamos a tener certeza de que el sitio que se ha enunciado en la escritura y también en el alineamiento y número oficial es justamente el terreno que nos pertenece. Hay ocasiones en que cuando se hace un estudio topográfico se encuentra que el terreno que se piensa que es el que corresponde al propietario no lo es. ¿Por qué? Porque hubo fallas en la identificación de los puntos, de las medidas, y a lo mejor las mismas referencias constructivas que generaron, por ejemplo, los vecinos, pues desde ahí se puede encontrar el error y se van arrastrando y pues resulta que el terreno que tú creías que era tuyo, pues es 3-4 terrenos adelante y que corresponde a otro vecino y que tu terreno estaba más atrás. Y esto hay que considerarlo porque obviamente desde acá podemos identificar muchísimos problemas del tipo notarial, del orden jurídico, y a final de cuentas nosotros como profesionistas no nos podemos arriesgar porque somos los primeros que tenemos contacto con nuestro cliente. Entonces esto es algo que, repito, se debe considerar. Además, también debemos tener claro que la información topográfica nos va a dar certeza sobre los puntos que corresponderían a los límites del terreno. Sumado a esto, con la información de la planimetría para conocer realmente si tenemos un terreno que es plano, que tiene curvas de nivel. Otro estudio que también sería importante tener es el de mecánica de suelos, que a veces no se suele hacer, o en ocasiones le pedimos únicamente a nuestro maestro albañil que haga una escala sobre el terreno y él te dice: ya encontré el terreno firme a determinados metros. Pero eso también es subjetivo porque en esa primera escala lo que puedes encontrar en la estratigrafía es una simple capa que no sabemos realmente cuál es la resistencia que va a tener. Entonces esto sí es necesario que lo consideren de manera importante. Ahora, si ya vamos a empezar con el arreglo del terreno, también esto puede ser el paso siguiente. ¿Por qué razón? En ocasiones, cuando recibimos la información del terreno sobre el cual vamos a proyectar, quizá necesitemos y de manera obligatoria hacer una limpieza de terreno, porque incluso ni siquiera eso nos podría permitir el desarrollo del estudio topográfico. Aquí tenemos una imagen que nos cae como anillo al dedo, es un completo basurero. Entonces, si yo quiero que mi topógrafo me genere las curvas de nivel, pues con este cochinero va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué razón? Porque tenemos mucha basura y además tiene montículos de tierra que nos van a generar estas pequeñas planicies que al final de cuentas es algo que es engañoso. Entonces desde aquí la fase de, vamos a ponerle, de prelimpieza implicaría que incluso yo tuviera que pedirle a mi topógrafo que me vaya a hacer un levantamiento, vamos a ponerle topográfico, por no decir un levantamiento de basura, para generar estas curvas de nivel, ¿sí? Y que yo tenga claro cuál sería la cantidad de volumen de basura que incluso tendría yo que remover para que mi terreno quede limpio. Acá tenemos también otra imagen donde vemos que en la topografía de este terreno tenemos a lo mejor un poquito de basura o que quizá pudiera ser parte del propio terreno en su topografía y con una determinada vegetación. Pero a final de cuentas, esto nos tiene que aportar la toma de decisiones para saber cuáles van a ser esas etapas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Incluso, si ustedes revisan cuáles son estas fases del proceso de construcción en costos o en otros listados, incluso pueden ver que luego se suele anotar estudios preliminares, ¿no? Limpieza, trazo, nivelación. Pero esto no es una regla. Vuelvo a repetir, todo esto va a depender de las condicionantes que tenga nuestro propio terreno. Bueno, yo estoy viendo que si esto es lo que me está condicionando, la primera fase que necesito sería pedirle a mi topógrafo que me haga un estudio para reconocer el volumen de tierra, ¿sí? O de basura, mejor dicho, que tengo que limpiar. Y a final de cuentas esto me va a permitir conocer cuántos metros cúbicos de basura pues voy a tener que remover. Después entraría la maquinaria para hacer este tipo de limpieza.
Y luego, ya que tenga limpio ese terreno, nuevamente el topógrafo tiene que regresar a tomar las curvas de nivel naturales del terreno y no aquellas que fueron generadas por tirar la basura, tirar escombro, que a final de cuentas todo esto, recuerden que va a tener un impacto en los costos, ¿verdad? Y acá tenemos otro caso completamente diferente en el cual el topógrafo pues simplemente puede llegar a trabajar y me puede generar estos niveles de terreno. Y a lo mejor pues esto no va a representar tanto porque lo podríamos ubicar de una manera bastante simple. También cuando hagamos el reconocimiento del terreno, una de las recomendaciones es que ustedes sean observadores del entorno perfectamente. Y en ocasiones tus clientes te van a decir que tienen una topografía plana, pero esto realmente no lo es, ya que la vegetación en ocasiones nos juega de una manera sumamente engañosa. Un ejemplo claro que podemos mencionar es que la vegetación, cuando empieza a crecer, pues empieza a ganar esa altura, pero en el caso del pasto, que es algo bastante común, y en especial cuando el pastito se encuentra en ciertas hondonadas, empieza a crecer al parejo, pero el pasto que se encuentra en un nivel superior obviamente tiene mayor asoleamiento. ¿Qué pasa con el pastito que se encuentra al fondo? Pues al ver que no tiene la cantidad de sol, pues va a acelerar su proceso de crecimiento, y por esa razón en muchos terrenos nosotros vemos que todo se ve planito, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces la inspección visual no es suficiente. También aquí la recomendación de cuando vayamos a realizar una inspección es que tienes que llevar el equipo necesario, y hablando de equipo, pudiera ser también la vestimenta. Por ejemplo, llevar botas, llevar un machete justamente para empezar a hacer ese tipo de limpieza donde sea necesario. Y obviamente este tipo de limpieza pues va a ser muy distinta en este caso al que pudiéramos ver en esta imagen, que es un completo basurero, ¿verdad? Repito, es importante que también lo consideren, porque a final de cuentas no son las mismas condiciones en las que se va a desarrollar esta etapa de limpieza, y obviamente también se va a necesitar mano de obra, se va a necesitar también maquinaria, y esto pues nos va a afectar justamente en los tiempos en los cuales nosotros vayamos a planificar el proceso, y también va a tener un impacto en los costos. Bueno, después de aquí, ya que tengamos nuestro arreglo de terreno, podríamos pasar también a la otra parte que tiene que ver justamente con los preparativos o preliminares para lo que definimos como trazo y nivelación. Y mucho cuidado con este concepto, porque también se pudiera confundir con el que mencioné hace rato, que sería necesario cuando menos para la limpieza. Pero aquí ya nos referimos al trazo y nivelación del terreno cuando nosotros ya tenemos un proyecto. Pero si ya tenemos proyecto, pues ya tenemos estudios preliminares básicos como sería el de topografía y el de mecánica de suelos. A partir de acá se va a generar este primer proceso para la edificación, y es justamente definir cuáles son los límites de nuestro predio. En este caso, en la imagen estamos viendo que se están trazando empleando el famoso o conocido reventón. Cuando nuestros maestros de obras empiezan a generar estos primeros trazos o reventones, básicamente lo que hacen o toman mano es de los planos que nosotros le proporcionamos. Y aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado, porque finalmente es tarea de nosotros como arquitectos estar pendientes que cuando se empiecen a generar estos trazos correspondan a lo que tenemos en los documentos y obviamente en los estudios, en este caso de topografía, que nos permitieron identificar los terrenos. En ocasiones, si nuestro topógrafo fue al terreno, nos va a dejar mojoneras o varillas como puntos de referencia, pues para empezar a encontrar estos ejes limitantes de lo que sería el predio. Y además de esto, después vamos a continuar con la alineación. Y mucho cuidado, porque la gran mayoría de las ocasiones todos nuestros terrenos no tienen esta forma uniforme, sino que
es muy común que en los terrenos pues tenemos medidas y ángulos completamente distintas. Ya que tengamos estos primeros puntos o estos primeros reventones, después podríamos proceder a trazar nuestros ejes. Ahora, ¿qué son los ejes? Los ejes, como nosotros los dibujamos en un plano, son líneas imaginarias a través de las cuales nosotros pretendemos generar una distribución de los elementos que van a componer el objeto arquitectónico con sus medidas. En proyecto arquitectónico manejamos dos tipos de ejes. En este caso serían los ejes medianeros o los ejes colindantes. Los ejes medianeros se ubican al centro de un elemento, como pudiera ser un muro. Los ejes colindantes hacia alguna de las orillas o de los extremos izquierdos o derechos. Los ejes los vamos a nombrar, o mejor dicho, les vamos a colocar una nomenclatura en la cual vamos a emplear letras y números, letras mayúsculas de la A a la Z y números pues del 1 hasta el número que se llegue a requerir. En ocasiones hay proyectos que tienen muchos ejes. Entonces, ¿qué sucede acá? Y aquí es donde en ocasiones empiezan los problemas. Bueno, primera recomendación cuando vayamos a emplear letras con los ejes, vamos a emplear letras mayúsculas y vamos a tratar de revisar que estas letras corresponden a las que existen en el alfabeto, ¿sí? Pero recuerden además que en el alfabeto castellano, hace algunos años, ya la Real Academia de la Lengua Española y no sé cuántas personas más, eliminaron de nuestro alfabeto las letras compuestas como la che, como la eye, incluso luego no aparece la ñ. Bueno, sí aparece la ñ, pero nosotros no la vamos a ocupar. ¿Qué alfabeto estaríamos ocupando para no tener problemáticas o confusiones? Vamos a emplear el alfabeto americano de la lengua inglesa. A, B, C, D, E, F, G. Y estas letras compuestas las vamos a evitar. Si estamos hablando de que vamos a evitar letras compuestas, también es necesario evitar estas composiciones luego raras a las cuales cuando ya nos quedamos sin letras o nos faltaron ejes, vemos cuál es el eje anterior y lo que hacemos es copiar la misma letra y le vamos colocando una apóstrofe a la cual le llamamos prima o le colocamos también a esa misma letra comillas y le llamamos bis. Por ejemplo, A prima, A bis. Vamos a tener que evitar en lo posible emplear la prima y el bis. ¿Por qué razón? Porque esto también llega a generar confusiones cuando se está haciendo la lectura de un plano, especialmente cuando se está trabajando con planos en obra. Los planos los manejan los albañiles, se ensucian de tierra, tienen moscas aplastadas, o a lo mejor no moscas, pero pueden ser hormiguitas aplastadas, o a veces a los planos se les saca una fotocopia y estas fotocopias salen manchadas y estas pues ya no sabes si es la A prima o a lo mejor es un error de la impresión de esta fotocopia. Hay que tener consideración de esto para no generar problemas. En caso de proyectos donde se nos hayan terminado las letras del alfabeto, ¿qué podemos hacer? Pues de manera bien fácil lo que podemos hacer es emplear después de la Z la letra A seguida de otra A, luego A, B, A, C, A, D, justamente como lo vemos que sucede en las hojas de cálculo. Con los números quizá no hay tanto problema. A partir de acá comentábamos también que es necesario reconocer los tipos de ejes. Y los ejes que más problemas nos van a generar son precisamente los colindantes. ¿Por qué razón? Porque los ejes colindantes solemos colocarlos al paño del muro. Y aquí hay un detalle importante que quisiera comentar para que no tengamos problemas en un futuro. Si vemos esta imagen, tenemos el muro del vecino, por lo tanto quizá este sería el eje 1, pero el eje 1, aunque es colindante, aquí hay un detalle que es muy común verlo, o es un error muy común que se genera en la construcción, y es no respetar la junta constructiva. La junta constructiva va a ser un espacio que yo voy a dejar del límite de mi terreno con separación para desplantar el muro. La junta constructiva es ese espacio que vamos a dejar entre muros que se genera como parte de un criterio estructural para permitir que en caso de un sismo la estructura pueda oscilar o moverse y no chocar muro con muro. Entonces, si yo planteo que mi eje colindante está al paño del muro, eso también en ocasiones yo diría que es un error, porque el eje debería estar incluso desfasado si lo vamos a dejar a paño, o en su caso, si vamos a considerar que el eje quede a paño, el muro debería estar desfasado esos centímetros que van a corresponder a la junta constructiva. Y cuidado con lo que acabo de decir, porque
justamente ese es un tema que se genera como error por las personas cuando están empleando ArchiCAD y no saben justamente cuál es el tipo de eje o de referencia de los elementos que van a emplear. Además, esto sí tenemos que considerarlo también de manera importante, porque en el programa que nosotros vamos a emplear justamente con la versión 24 ya se incorporó de manera oficial el módulo estructural, y estructuralmente hablando, en la cuestión de dibujo y modelado, todos los objetos deben, y acá voy a regresar a la siguiente imagen para tratar de explicarlo un poquito mejor, aunque luego lo vamos a revisar, todos los elementos, por ejemplo, como cimientos, cadenas, muros, van a pasar sobre un eje, y este eje debe tocar eje con eje o debe intersectar con otro eje, y a esto nosotros le llamamos nodo. Y los ingenieros calculan justamente a partir de la intersección de los nodos, o a lo mejor donde no haya un nodo, vamos a poner que esto pudiera ser un nodo, que es donde se va a colocar o desplantar una columna, pues debe mantener ese alineamiento, y en caso de que el eje esté desfasado, pues obviamente el elemento arquitectónico o el elemento estructural o el elemento constructivo, como quieran identificarlo en este momento, no va a corresponder y nos va a generar un problema, y no nada más en ArchiCAD, sino en programas de cálculo estructural. En programas de cálculo estructural, lo que hacen esos programas es generar un tipo de esqueleto, y este esqueleto lo que va a identificar primero que nada son los nodos, y que los nodos que desprendan, en este caso ejes, ¿sí?, se crucen para identificar estos puntos de cruce que llamamos nodos, y a partir de acá se hace el cálculo justamente con este tipo de malla o esqueleto estructural. Y también por esa razón es importante que ustedes definan cuáles son las características que va a tener el elemento que ustedes vayan a diseñar, que definan perfectamente la dimensión y los componentes que integren este elemento. Por ejemplo, hay muros que únicamente son de ladrillo, hay muros que tienen repellado, hay muros que tienen dos repellados en cada una de las caras, pero además en una de las caras tienen a lo mejor un tipo de acabado. Eso es importante que nosotros lo identifiquemos para no tener problemas cuando hablemos de cuestiones de dibujo o de modelado, y más adelante también en la fase de cálculo estructural. Después de esto, podríamos decir que lo que vamos a necesitar para iniciar con nuestro flujo de trabajo en ArchiCAD es también conocer cómo están compuestos esos elementos. Acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a revisar primero la imagen en el detalle general, y aquí estamos viendo un tipo de fachada corte en el cual se nos está indicando que esta vivienda se diseñó para estar arriba del nivel de la banqueta sobre 18 centímetros, considerando obviamente pues muchas cuestiones de limpieza, inundaciones, bichos que se nos pudieran meter a la casa, ¿no? Entonces desde acá vean cómo hay varios detalles que podemos observar. Nos están indicando cuál va a ser la altura o nivel de piso terminado de la vivienda respecto también al nivel de la banqueta. Y si observamos el detalle, que es lo más importante, aquí podemos ver que el piso de la casa está compuesto, punto número 1, por una sección de tierra que fue apisonada para generar esta base o este colchón sobre el cual se va a sustentar el firme. Vemos las dimensiones del firme y además también vemos las características que tiene el piso. Aquí también hay un detalle que nos hace falta, y sería justamente identificar cuáles son las dimensiones de nuestro piso, como la loseta y el material con el cual está sentado, que pudiera ser un pegazulejo o un mortero de cemento blanco, por poner un ejemplo. Esto es algo que nosotros debemos considerar. Y la tarea en esta semana va a ser que ustedes observen cuáles son los elementos de su casa y hagan este tipo de dibujos o de bocetos y pónganle las especificaciones, porque en ArchiCAD lo que nosotros vamos a trabajar más adelante es algo que definimos como compuestos. Y aquí podemos empezar a diseñar a partir de un compuesto. Esa va a ser la primera tarea que vamos a tener ahorita en este momento. Revisa cuáles son los elementos que tienes en tu casa, como pudieran ser pisos, losas, muros, y empieza a hacer estos dibujos en tipo corte. También si quieres puedes hacerlo en isométrico, y vele anotando todas las especificaciones y también las dimensiones. Esto es primordial para empezar a trabajar con ArchiCAD, porque de otra manera lo que vas a hacer
sería un dibujito y luego tienes que hacer todas esas modificaciones y es trabajar doble o trabajar triple. También otra de las cosas que podríamos mencionar al ver esta imagen y es regresar a lo que hemos comentado de que es necesario tener toda la información disponible. Cuando tenemos un levantamiento topográfico también se nos van a indicar cuáles son los niveles que tenemos con respecto a la banqueta y con respecto al arroyo. Y esas son consideraciones que en todo diseño debemos tener, ya que en México pues bueno, sabemos que tenemos una perfecta omisión de los ayuntamientos en darle mantenimiento a la ciudad y por ejemplo nuestras calles se caracterizan por estar completamente bacheadas, llenas de hoyos, y cuando llega una administración nos hacen el grandísimo favor de hacer un relaminado, pasan una máquina que le llaman la ralladora, levanta un poquitito de la carpeta asfáltica literalmente para rayar ese pavimento, recogen el material, lo reciclan y vuelven a reencarpetar. Pero este proceso lo hemos tenido 1, 2, 3, 5, 8 veces, pero cuando vemos justamente la calle ya hasta supera el nivel de la banqueta. ¿Qué sucede? Que todo el aceite, todo el polvo se nos va a la banqueta, se mete a la casa y cuando llueve pues obviamente las coladeras ya también están tapadas, el agua se va hacia las banquetas, ya tampoco puedes caminar. Es necesario conocer justamente todo ese conjunto de factores para cuando empecemos a diseñar y obviamente en cualquier tipo de proyecto cuando estemos trabajando BIM es necesario incluso modelar todos estos elementos porque al final de cuentas también es parte de la información complementaria para nuestro proyecto. Me voy a regresar un poquito y les había comentado hace un momento que es también necesario comprender tanto el contexto o las condiciones del contexto o las condiciones del entorno de nuestro proyecto. Entonces, hablando de topografía, conocer justamente el entorno nos va a permitir identificar muchas de las problemáticas que hoy tienen las colonias, que tienen las casas, y es justamente porque simplemente se construye por construir, pensando equivocadamente que el proyecto, que tu casa está delimitada por una barda y que todo lo que sucede alrededor pues no te va a afectar. Ha habido casos aquí en la ciudad de Puebla, en Momoxpan, en Los Héroes, en muchos lados, donde de repente las viviendas empiezan a inundar. ¿Y por qué se empiezan a inundar? Pues la gente dice que la culpa es del gobierno. En parte sí, la culpa es del gobierno, pero también es culpa de los que compraron ahí, es culpa del arquitecto que diseñó, es culpa del topógrafo, es una culpa compartida. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vivimos en un país caracterizado o que sea caracterizado por la corrupción, pues lógicamente un ayuntamiento no daría un permiso en una zona cercana a un río que históricamente se ha desbordado mucho tiempo, pero también aquí la gente que va a fraccionar, tal parece que nada más contrataron al topógrafo y tú hazle, le suelto una lana aquí al que me va a dar el permiso para fraccionar, yo construyo, vendo y ya lo demás no es mi problema. Entonces eso es bien importante que ustedes como arquitectos siempre hagan ese estudio de los antecedentes, vuelvo a repetir, de los antecedentes contextuales, de los antecedentes del entorno, para que no tengamos este tipo de problemas. Y a final de cuentas nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a documentar con todos los detalles. Y en ese caso de que tengamos que generar un proyecto porque es lo único que tiene tu cliente, pues tener claras cuáles son esas condicionantes, esas problemáticas para que podamos establecer criterios de diseño y nuestro cliente no tenga problemas o cuando menos se pueda afrontar desde la visión arquitectónica o desde la respuesta arquitectónica una solución que no le genere problemas o conflictos a nuestro cliente. Ya de aquí pues estamos viendo que se está generando la nivelación del terreno, pero también aquí es importante cuando hablamos de nivelación, es necesario que ustedes estén conscientes de que el terreno también puede ser utilizado en su forma primaria. Muchos de los errores que cometen siempre los estudiantes es que todo lo quieren plano y se les hace tan fácil como nivelar y que todo plano, ¿verdad? Pero algo que no están considerando es que para obtener un terreno que podríamos llamar plano, una de dos, o hay que remover tierra o hay que rellenar, y esto es costosísimo. Puede ser tan costoso como que se te vaya la mitad del presupuesto nada más por tener un terreno plano. Y en ocasiones jugar con los niveles naturales del terreno nos va a permitir además obtener un objeto arquitectónico bastante interesante y sumamente económico. ¿Y por qué digo económico? Porque justamente desde aquí podemos jugar con las mismas variables del terreno para definir, por ejemplo, la cimentación. Voy a pasar un poquito acá y vean justamente cómo en esa pendiente una cimentación escalonada nos va a generar muchísimo ahorro
a diferencia de tratar de nivelar todo un terreno y que resulte que el terreno firme se encuentre muchos metros hacia abajo y que tengamos que invertir mucho dinero para excavar y enterrar cimientos que pues de poco van a servir, ¿no? Otra de las cosas que necesitamos entender en estas fases es que toda esta información nos permite tomar decisiones y tomar decisiones acertadas que no impliquen gastos excesivos o innecesarios para nuestro cliente, ¿no? Aquí también vemos cómo nos clasifican los tipos de terreno. Bueno, si tenemos el estudio de mecánica de suelos, esto nos va a facilitar mucho la vida y saber cuál es el tipo de cimientos que tenemos que planificar. Otra de las etapas con las cuales nosotros vamos a iniciar nuestro flujo de trabajo en ArchiCAD es justamente empezar a hacer los planos de cimentación, pero los planos de cimentación nosotros los realizamos de la mano con un plano que llamamos plano de excavación, y este plano de excavación me permite reconocer y también al albañil darle información para que sepa qué es lo que tiene que excavar y cuánto tiene que excavar, y de manera práctica obtener información del volumen de tierra que voy a remover y a final de cuentas tener claridad de los costos. Recuerden que en ArchiCAD también tenemos esa opción de poder obtener la información de volúmenes o de cuantificación y de una manera rápida dando unos cuantos clics, y además esto, al tenerlo de manera rápida, tenemos una idea bastante clara de cuánto vamos a invertir en la obra. También cuando estemos haciendo los planos de cimentación y los planos de excavación en ArchiCAD, aquí tengo que comentar varias cosas. Es necesario que ustedes desde esta fase, porque aquí hay que recordar que lo que estamos haciendo en ArchiCAD es generar un edificio virtual, es decir, es una construcción, tenemos que tener perfectamente claro cuáles son las decisiones de lo que estemos haciendo en la computadora, porque lo que se haga en la computadora es lo que pretendemos ejecutar en la realidad. Aquí vemos cómo se definió que la excavación de la cepa va a tener aproximadamente 50 por 65 centímetros. Esto quizá pudiera ser funcional o a lo mejor no. Hay ocasiones en las que las cepas pues se diseñan precisamente para que nuestro albañil pueda poner los pies a los lados. También depende mucho del tipo de cimentación de la cual estemos tratando. En este caso podemos ver que tenemos el caso de una cepa para una zapata. Aquí se puede observar la cimbra y se están dejando 10 centímetros, se está considerando la cimbra. Pero hay ocasiones en que hacemos las cepas para cimientos de mampostería, como la imagen que estábamos viendo hace un momento. Entonces aquí lo que yo vería como faltante es que no se considere el espacio para que se ponga el pie de nuestro maestro de obras y pueda trabajar. Quizá en este caso, por el tipo de cimentación, no resulta necesario tenerla, pero aquí también fíjense que aunque tenemos una comparación de las medidas que son de los polines, pusieron 10 centímetros. En la clase anterior con sus compañeros yo medí mi pie, considerando que más o menos el ancho del zapato que uso se asemeja al de unas botas que pudiera llevar a la obra, y este es de 13 centímetros. Las dimensiones tenemos que pensarlas por una simple y sencilla razón. Aquí se están planteando 10 centímetros tanto para ubicar la cimbra y también quizá los pies de nuestro trabajador, pero si yo aumentara esos 3 centímetros por los 85 que tenemos, por 10-15 metros, casi estaría yo removiendo 1 metro cúbico de tierra. Entonces, remover 1 metro cúbico de tierra simplemente por aumentar 6 centímetros me va a generar obviamente un sobrecosto. Esto es algo que tenemos nosotros que reflexionar y tener bastante claro, porque a final de cuentas de metro en metro se nos van incrementando los costos y no se trata de gastar de más. Hay que tener presente siempre eso, ¿no? Otra cuestión, toda cimentación, todo elemento estructural no lo podemos inventar ni imaginar. Es necesario que tengamos seguridad de acuerdo a las dimensiones de los elementos que nosotros vamos a diseñar. Por esta razón es indispensable que se cuente con el cálculo estructural, y de preferencia que el cálculo estructural sea desarrollado, sea calculado por un especialista. ¿En qué? En estructuras. Puede ser un ingeniero, pero repito, aunque sea un ingeniero, que sea un especialista en estructuras, especialmente en nuestro país, porque la mayoría de las regiones de nuestro país son zonas sísmicas, y aquí estamos jugando con la vida de las personas. Para finalizar con esta parte, también comentarles que yo les voy a pedir, y eso también va de la mano, que cuando empecemos a desarrollar todos nuestros planos de cimentación, todos nuestros planos de excavación, debemos anotar en estos planos o en este modelado
el tendido de la red sanitaria o los albañales, simplemente por lo que estamos viendo aquí en esta imagen. En ocasiones, cuando se desarrollan los planos separados, los planos de cimentación de los planos de excavación, es muy común que los arquitectos o que cualquier otro profesionista deje olvidado que también se tiene que generar excavación y que también es una fase paralela a la colocación de los albañales. ¿Y qué sucede? Bueno, pues aquí en otra imagen tenemos un caso de cómo se deben hacer los cimientos. Es muy común que obviamente, como se te olvidó colocar los albañales, ya que tengas tu cimentación hecha, pues le tengas que decir al albañil que tiene que demoler parte de los cimientos para que puedan atravesar los tubos. Nuevamente esto nos generaría retrasos en la obra, pérdida de dinero porque hay que pagar demolición, hay que excavar, hay que rellenar. Entonces estas, repito, son actividades paralelas que nosotros debemos considerar. Si otro profesor te dice que no seas así, bueno, pues hazle caso a tu profesor. Yo, por experiencia, para no tener problemas de ningún tipo, en mis planos de cimentación, en mis planos de excavación, siempre voy a considerar el tendido de los albañales o de la red sanitaria. En mis cimientos, en mis planos de cimentación, siempre van a encontrar toda la tubería sanitaria, al igual que los registros y también de la hidráulica con la cisterna. Y en los planos de excavación, pues obviamente voy a dibujar también la excavación que compete al tendido de la red sanitaria. Si no lo haces, ¿qué va a suceder? En obra te va a pasar, pero hay otra cosa que te va a pasar que es peor. Vas a tener al final de cuentas en tu presupuesto un faltante que en este caso el arquitecto o el ingeniero tendrían que pagar porque fue su error, no fue error de tu cliente. Tu cliente no lo sabe. Tu cliente busca a un profesionista que le lleve el proceso, que le ejecute la obra. Entonces, pues para eso estamos nosotros. También los proyectos de instalaciones hidráulicas y sanitarias se tienen que calcular, pero también se tienen que diseñar, y una vez que diseñes, generas cambios, vuelves a recalcular, porque también debemos cumplir con ciertos requisitos mandatorios para que esto funcione. Y obviamente el poderlo ver en plano nos va a ayudar mucho para tener una idea. La ventaja que nosotros vamos a tener con ArchiCAD es que lo vamos a poder ver en planta, en secciones, en alzados y también en 3 dimensiones. Y obviamente pues esto es un reflejo de la realidad. Repito nuevamente, todas las instalaciones también requieren de tener su propio cálculo. Si nosotros no generamos un buen cálculo de las instalaciones sanitarias o de las instalaciones hidráulicas, pues bueno, esto nos va a generar muchísimos problemas cuando la obra esté construida. También acá, por favor, vayan haciéndose de un catálogo de materiales, vayan consultando cuáles son las medidas de estos, de qué características son, tipos de materiales, etcétera, etcétera, porque lo vamos a necesitar para ir alimentando las bases de datos que tiene ArchiCAD al respecto. Otra de las cosas que podemos mencionar cuando hacemos estos cálculos, este diseño de las instalaciones sanitarias, es que en ocasiones cuando se ven en planta o se ven en alzados, pues hay detalles que no se ven, y estos surgen realmente y desgraciadamente en la realidad. Acá pues no tenemos ningún tipo de problema porque podemos ver que la conexión del inodoro se genera con un codo a 90 grados que va conectado hacia un tubo en dirección a la derecha. Pero también es muy común, y esto lo vemos todos los días nosotros los profesores en el taller integral, que luego los alumnos te colocan la taza del baño y cuando tenemos aquí la descarga conectan un tubo que iría hacia la izquierda y este tubo pues se va a conectar con otro tubo para la bajante, y este tubo está en medio del muro, pero además este tubo puede colisionar, intersectar con una cadena. Aquí ya estamos viendo que ese mal diseño de las instalaciones nos va a generar problemas de tipo constructivo estructural, pero quizá a lo mejor no hay tanto problema porque pueden ser muros de carga. Entonces la cadena pues genera un tipo de amarre. Pero el problema muy grave que siempre vemos es aquí, en lugar de que exista una cadena, pudiera ser una trave, y por obvias razones nosotros no podemos atravesar una trave con ningún tipo de elemento porque entonces pierde esas características de carga o de soporte vertical. Y eso también en ArchiCAD lo podemos ver, y hay un módulo en específico que identifica las colisiones con los elementos para el tratamiento de cualquier tipo de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, aire acondicionado, calefacción. Y bueno, vuelvo a repetir, todo esto se tiene que calcular. Ahora, lo que les había pedido también de su tarea es que vayan viendo cuáles son los elementos que tienen en su casa, tipos de pisos, tipos de muros, tipos de losas de entrepiso, de azotea. Vayan haciendo esos dibujos en alzado, en corte o en un tipo de isométrico, y
justamente vayan anotándole cuáles son las especificaciones con las cuales nosotros tendríamos que documentar. Entonces esa va a ser la tarea que tienen para la siguiente semana y para la próxima, después de la siguiente, con lo que vamos a trabajar. Bueno, voy a llegar hasta aquí con la revisión de este libro. Entonces también por favor recuerden que la tarea es que le den toda una revisada a todo el librito. Son poquitas hojas, son como 200 y cacho, bueno, 274 hojitas, pero lo que necesito para la siguiente semana es que le den una revisada rapidín, ¿sí? Y para la siguiente clase, lo que ya tienen que haber revisado del libro es del número 1 al número 4, junto con la revisión de los elementos que hemos comentado que hay en tu casa para que los empieces a documentar. Los dibujos, pues los puedes hacer a mano alzada, como lo hemos estado ya ahorita experimentando con Sketchbook. Si se te complica mucho, pues me gustaría más que lo hicieras obviamente con Sketchbook para practicar. A lo mejor los puedes hacer en el celular, ¿verdad? Para que lleves tu lienzo de dibujo en el teléfono de manera práctica y haces tu boceto, o si no también los puedes ir haciendo a mano alzada en una libreta, pero que los tengas, ¿sí? Y vele dotando de especificaciones. No te preocupes si no conoces todas las especificaciones. También lo que puedes hacer es hacer una buena toma fotográfica del elemento para que lo puedas referenciar. A lo mejor no sabes el tipo de piso, loseta que pusiste, pero puedes tomar las medidas, ¿no? Y identificar un color. Y tú ve generando esas definiciones o características de los materiales para que podamos trabajar con ArchiCAD, tengas todo a la mano y nada más sea alimentar datos y alimentar datos. Bueno, también de manera paralela, un segundito, también de manera paralela lo que te voy a pedir es que empieces a generar un listado de materiales. Aquí en ArchiCAD el flujo de trabajo va a iniciar, repito, dotándole de toda la información necesaria de todos los elementos con los cuales yo voy a construir. Entonces necesito que vayas identificando cuáles son los materiales de construcción. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de materiales de construcción, podríamos identificar cemento, yeso, grava, morteros, armex, viguetas, bovedillas, paneles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ArchiCAD nosotros vamos a definir como materiales de construcción a aquellos materiales que ya forman parte de algún elemento. Entonces, si se fijan, aquí puedo tener arena de río, arena de mina, aluminio, agua, acero. Pero esto en general puede no ser de utilidad, obviamente, en ArchiCAD. No es lo mismo definir yeso que decir aplanado de yeso, porque el aplanado de yeso ya es un compuesto. También acá no quiero que exista confusión con terminología que luego empleamos en costos, porque en costos, en muchos programas empleamos materiales básicos, compuestos e integrados. Entonces, un material va a ser ladrillo rojo común, yeso, cemento, arena, grava y armex. Un básico sería la integración de dos materiales de construcción, por ejemplo, aplanado de yeso es yeso más agua, ¿sí? Y además, en términos de costos, precios unitarios, esto se va complicando porque después de sumar materiales vamos sumando maquinaria, equipo y mano de obra, y también incluso impuestos para generar precios unitarios. Pero bueno, nos podemos auxiliar perfectamente de unos listados de precios unitarios. ¿Por qué razón? Porque los listados de precios unitarios ya tienen todas las especificaciones, ¿sí? Y me gustaría que a lo mejor partieran de esto porque va a ser obviamente más fácil poderlo hacer. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos esta descripción y nos dice: muro interior de 15 centímetros de ladrillo rojo común de 12 por 24 por 6 centímetros, asentado con mortero Cemex proporción 1:4 de 1 centímetro, acabado a dos caras con repellado de mortero Cemex proporción 1:5 de 1 centímetro y aplanado de yeso de 0.5 centímetros. ¿Qué está sucediendo acá? En términos de ArchiCAD, nosotros vamos a trabajar materiales de construcción, compuestos y perfiles complejos. Esos son los términos que vamos a emplear en ArchiCAD. En este caso, en ArchiCAD, esto es un compuesto. ¿Por qué razón? Bueno, acá, si pueden ver en esta tabla, tengo dos clasificaciones. Todos son materiales, pero aquí estoy distinguiendo entre básicos, materiales, ¿verdad? Básicos, y acá puse compuesto, y acá tengo perfil complejo porque se hace con otra herramienta. Aquí, para que no te confundas, vamos a revisar nuevamente esta descripción. Yo puedo tener en ArchiCAD
un compuesto que va a ser en este caso un muro de 15 centímetros o puede ser también un muro de ladrillo rojo común asentado con mortero. ¿Cuál sería el ejemplo para que lo puedas entender? Bueno, voy a buscar aquí una de las imágenes que me está mostrando un murito. Por eso este libro me gusta mucho porque les va a ayudar mucho a entender. Miren, aquí está. Esto puede ser un compuesto y es un compuesto bastante simple que yo voy a definir como muro de 12 centímetros de ladrillo prefabricado asentado con mortero proporción 1:4. Aquí lo tenemos. Este es un compuesto. En ArchiCAD debemos tener perfectamente claro esto porque si a este muro yo lo voy a repellar, bueno, que ese tipo de muros no se repella directamente, se le puede aplicar el yeso, se repella y luego el azulejo, ¿verdad? Depende mucho cómo ustedes lo quieran configurar. Pero una de las cosas que ustedes tienen que tener perfectamente claro en ArchiCAD es que aquí estamos haciendo uso de muchos materiales que incluso tenemos primero que generar como materiales de manera independiente. Por ejemplo, este muro lo puedo generar en ArchiCAD como un compuesto simplemente porque lo que yo le voy a añadir es un material que en este caso es el ladrillo prefabricado. Pero si esto yo lo pongo así va a estar el muro en ArchiCAD, no tiene ningún tipo de acabado. Pudiera ser el caso de un muro que voy a emplear en una barda. Pero si estoy hablando de un muro interior, a este mismo muro, que puede ser de este mismo material, lo voy a repellar y le voy a poner después, en este caso pareciera que es una instalación de sanitarios, pues le voy a colocar un mosaico. Entonces esto ya se convierte en un compuesto. Pero para que yo haga un compuesto, primero tengo que tener en mi lista de materiales de ArchiCAD este tipo de ladrillo. Tengo que tener también el mortero dado de alta como un material, el pegazulejo y luego el mosaico. ¿Qué es lo que estoy teniendo aquí como ejemplo? Tenemos la especificación del tamaño del muro y después su composición. En este caso, esta composición ladrillo rojo común de 12 por 24 por 6 es un material en ArchiCAD. Después tengo en la descripción asentado con mortero. Bueno, esto también es otro material de construcción. Después nos dice acabado a dos caras. Acabado a dos caras con repellado de mortero de proporción 1:5. Y después aplanado de yeso de 5. Entonces, si se fijan, acá tengo un material de construcción aplanado de yeso 1, repellado de mortero Cemex proporción 1:5, segundo material, y el tercer material es el ladrillo rojo común de 12 por 24. Tengo tres materiales y aquí lo podemos ver en imagen. Primer material, el repellado sería el segundo material y el acabado sería el tercer, cuarto material. De hecho acá nada más dice repellado de mortero, pero si hubiera sido el caso de que dije que iba a tener mosaico, voy a tener repellado de mortero en lugar de aplanado de yeso, pues sería el pegazulejo y luego me faltaría el mosaico. Entonces vayan haciendo esto, no se preocupen, lo vamos a ir revisando la siguiente semana y necesitamos generar esta tabla. Esta tablita está todavía sin terminar, hay muchos materiales de construcción, vean, yo apenas llevo acá 90 líneas, pero necesito que vayan haciendo eso y vayan ustedes identificando si esto es un material, y por eso yo aquí trabajo dos columnas, tipo material y luego en costos cómo se identifica, porque ahora también aquí hay otra cosa. Si se fijan, acá tengo una columna y tengo otra columna. Esta va a ser columna llamada nombre corto y nombre largo. Si tienen ustedes un listado de precios unitarios, van a encontrar todas las especificaciones. Esas las voy a escribir acá. Pero en ArchiCAD tenemos ahí un pequeño problema con la base de datos, que para el caso de los nombres de materiales no nos permite incluir muchísimos caracteres. Por esa razón tengo que ubicar nombres cortos. También en ArchiCAD trabajamos con una clave y esto es indispensable precisamente para poder vincular ArchiCAD con los módulos de costos. Esto, repito, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces vamos a hacer la tabla, podemos colocar un número de control, clave, nombre corto, tipo, el nombre que le definimos de manera general en costos y la descripción, que en este caso sería el nombre largo. No se preocupen por la clave la vamos a poner hasta el último. Primero lo que necesitaría sería definir cuál es el tipo de material que voy a emplear. Vean, aquí tengo un caso en ArchiCAD, esto sería un material de construcción, en costos esto le llamamos básico. Es lo mismo, solamente que aquí está abreviado ese nombre y acá hago referencia a un concreto de cemento gris de Tolteca. Esta sería la clave del saco de concreto de Tolteca hecho en obra con revolvedora, resistencia normal, resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, agregado máximo de grava de media.
¿sí? Esto es algo que necesitamos ir generando en una hoja de cálculo, y además esto después, por eso les digo que lo hagan primero, porque cuando empecemos a trabajar con ArchiCAD es más fácil copiar y pegar en ArchiCAD y no estar escribiendo en ArchiCAD y luego pasar a Excel, y si hay cambios es ir y de vuelta. Entonces vamos a empezar primero generando toda nuestra información y ya después trabajamos en ArchiCAD, y esto sería parte del flujo de trabajo en este programita. Bueno, pues hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Las tareas serían que empiecen a revisar cuáles son los elementos constructivos, cómo están compuestos en tu casa, y generar también esta tabla donde vamos a ir anotando las descripciones de todos los materiales y también de los elementos de construcción que vamos a configurar. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy y ya tenemos trabajo para 2 semanas. Ok, gracias, profe.